Un mundo virtual es un espacio digital, un espacio de alguna forma inexistente, el cual tiene como propósito conectar a las personas al igual que una red social, pero que además amplía mucho más ese concepto, no solo conectando a las personas, sino también buscando representar su propia identidad, para que todos los demás puedan identificarle y conocerle como si de la vida real se tratase, y en muchos casos reflejando además aspectos de la misma vida humana. En muchos otros casos también los mundos virtuales llegan a servir para construir una identidad propia y diferente, una identidad idealizada de la propia persona del jugador, una identidad la cual no importa si dista mucho de quién eres en realidad, la cual puede llegar a hacerte sentir mucho más cómodo, algo así como yo usando este avatar. Hola, yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos extraños, y el día de hoy hablaremos de los mundos virtuales, esos extraños sitios populares allá por los años 2000, en los que multitud de personas llegaban a conectarse. Daremos un pequeño paseo a través de los sitios más populares, destacando las partes más siniestras de estos lugares, pero además ahondaremos más profundamente en aquello que pueden llegar a representar, más allá de lo que a simple vista puede verse. Así que sin nada más que decir, comencemos. Damocles era un cortesano del rey Dionisio II, conocido por su adulonería y su deseo de vivir en el lujo y la riqueza. Un día, Damocles expresó lo afortunado que consideraba al rey, deseando disfrutar de su poder y de su opulencia. En respuesta, el rey Dionisio le ofreció intercambiar lugares por un día, para que Damocles pudiera experimentar lo que era vivir como un rey. Damocles aceptó encantado y se sentó en el trono rodeado de riquezas y lujos. Sin embargo, Dionisio, para mostrarle la verdad detrás de ese poder, mandó a colgar una espada afilada sobre el trono de Damocles, suspendida por un solo hilo de caballo. Mientras Damocles disfrutaba de su posición privilegiada, pronto se dio cuenta de que la espada pendía sobre su cabeza, simbolizando el constante peligro y la amenaza que siempre acompañan a aquellos que están en posiciones de gran poder. Aterrorizado por la amenaza constante de la espada, Damocles no pudo disfrutar del lujo ni del poder que había envidiado. Al final del día, pidió que lo liberaran de esta situación, comprendiendo que el poder viene con grandes peligros y que el ser alguien más no siempre es tan deseable como parece desde fuera. Este relato corresponde a la espada de Damocles, un relato que puede llegar a ejemplificar de alguna manera lo que los mundos virtuales representan, pues tal y como Damocles, nosotros nos vemos constantemente expuestos a esta oportunidad de cambio, a esta oportunidad de ser alguien más sin detenernos mucho a pensar que tal y como la espada colgaba sobre la cabeza de Damocles, puede que haya algo más allá afuera para nosotros, una espada metafórica, algo que pueda hacernos sentir quizá observados o en el peor de los casos juzgados. Y es que el ser humano siempre ha estado interesado de alguna forma en los mundos virtuales o en los mundos paralelos, pues la tendencia del ser humano para escapar de la realidad o para encontrar nuevas oportunidades en lo desconocido siempre ha estado ahí. Estos además tienen una particularidad mucho más compleja, permitiéndonos cambiar como individuos temporalmente, cambiar nuestra situación, nuestros deseos o en muchos casos cambiar el quiénes somos. Estas palabras pueden hasta cierto punto llegar a sonar aterradoras, pues la identidad de una persona es algo tan valioso como el mismo cuerpo, pero los mundos virtuales nos ofrecen esta oportunidad, cambiar de identidad y cambiar de cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. En 1968, un extraño dispositivo hacía eco entre los círculos más apegados al mundo moderno, el casco de realidad aumentada, creado por Ivan Sutherland. Este aparato, que consistía en dos sencillos tubos de rayos catódicos conectados a una computadora, permitía al ser humano experimentar por primera vez un acercamiento a un mundo virtual, pues esta creaba sobreimpresiones en la pantalla, haciendo que el usuario pudiera ver una visión diferente de lo que era el mundo real.
Van Sutherland, inspirado por el relato de la espada de Damocles, no tuvo más remedio que nombrar a este primer prototipo de la misma manera. Más adelante, con el tiempo, llegarían los primeros experimentos en forma de mundos virtuales, como Maze War de 1974, el cual fue desarrollado para el precursor de Internet, ARPANET, el que serviría de base para juegos que más adelante llegarían, como Doom o Wolfenstein, pero sin duda, el concepto de mundo virtual se vio bastante cambiado con la llegada del Internet moderno y de las famosas salas de chat grupales. Es así que llegarían los primeros experimentos de mundos virtuales en 1996, siendo el antecedente más en forma un proyecto gubernamental de Finlandia, titulado como Helsinki Arena 2000, en el que se intentaba recrear la ciudad por completo en un espacio tridimensional y que se supone estaría a disposición de los usuarios en línea. También tenemos el caso de Yville, un proyecto educativo de 1999 que buscaba interconectar a los jugadores para mejorar su aprendizaje y que además fue de los primeros en incluir una moneda de cambio, sentando las bases de una ciudad virtual en esencia. Pero si de pioneros de mundos virtuales hablamos, no puedo dejar de lado el que sería el primero, o al menos uno de los primeros, Worlds.com. Este, como algunos de la audiencia pueden llegar a conocer, fue un sitio web que permitía al usuario portar un avatar personalizado, además de incluir una multitud de sitios virtuales para recorrer. Todo mientras era posible hablar con otros usuarios registrados en este mismo lugar. Worlds.com era raro. Era un sitio novedoso para su época, pero completamente extraño, un lugar que hasta cierto punto puede calificarse como onírico, y es que probablemente esa sea la palabra que más fácilmente puede definirlo. Este inició en 1995 como un sitio el cual estaba enfocado en ser el sitio de reuniones entre empresarios y amigos. Worlds.com poco a poco atrajo la mirada de un montón de usuarios desde sus primeros días, poco a poco creciendo y asentando su legado como el primer mundo virtual de la historia. Pero por otro lado, Worlds.com ofrecía además la posibilidad de libertad a los usuarios, permitiéndoles intercambiar mensajes y, más importante aún, crear sus propios mundos virtuales. Esto sentaría las bases del futuro de este pequeño rincón virtual, pues poco a poco y con el tiempo iría perdiendo popularidad con la llegada de nuevos simuladores de vida virtual, como Second Life o el popular juego de los Sims. Tal es así que Worlds.com fue poco a poco quedando en el olvido, pero por otro lado, también un pequeño grupo de fanáticos se resistirían al cambio, negándose a dejar aquel mundo virtual del cual ya no podían separarse, pues después de todo, ya habían construido una identidad alrededor de este. El juego quedó en el olvido por bastante tiempo, resurgiendo su popularidad casi 17 años después, gracias a un hilo de 4chan, siendo así que muchos nuevos usuarios visitarían aquel lugar virtual, el cual ahora estaba casi que semivacío, como si de una extinción masiva virtual se hubiera cernido sobre Worlds.com. De este programa puedo decir bastantes cosas curiosas, pues aquí, en una época muy temprana del internet, a las personas ya se les daba la oportunidad de tener una identidad diferente y adoptar el rol que ellos prefirieran. Es así que personas de todo tipo pronto comenzarían a llegar a Worlds.com, jóvenes, adultos e incluso, según la extraña filosofía de Worlds.com, también estaba pensado para niños. Al inicio, en esencia, era un sitio seguro, pero que debido al poco conocimiento de lo que en un futuro sería internet, Worlds.com careció de moderación y de poca limitación al contenido compartido en este lugar. Muchos de los usuarios comenzarían a construir sus propios mundos. Tal es el caso al mundo dedicado al videojuego LSD Dream Emulator, el cual posee un mundo aquí mismo, dedicado en tributo a él, del cual hablé en el video del iceberg de LSD. Pero regresando a Worlds.com, el sitio también comenzó a ser víctima de todo tipo de mundos, desde habitaciones casuales de usuarios hasta sitios algo perturbadores y repugnantes. Pero de todos estos sitios tan solo queda registro de algunos cuantos, pues poco a poco estos se fueron perdiendo y tan solo los usuarios dueños de aquellas salas ahora vacías eran quienes tenían acceso. De todos estos sitios extraños tenemos por ejemplo registro de una sala llamada Mugshots, en donde se exhiben
ven un montón de imágenes de usuarios que han entrado al sitio, yendo nuevamente desde las más casuales hasta unas un tanto diferentes de alguna forma e incluso desnudos. Otra cosa más que no ayudaba mucho a Worlds eran los anticuados gráficos propios de la época, los cuales irónicamente para nada lograban representar la realidad, pero que para la época era lo más novedoso y que por lo tanto atrajo una variedad de personas interesadas en el sitio. De Worlds.com ya se ha hablado muchísimo, que a este punto dudo mucho que alguien no sepa qué es, pero de todos estos videos que se han subido a lo largo del resurgimiento de popularidad de Worlds.com, es que se ha dejado en el olvido la esencia real de aquel lugar, y sobre todo con la inevitable popularidad del sitio, es que los mundos más raros hechos por los usuarios de aquel lugar se han quedado en el olvido, o al menos ya no están disponibles para su consulta, a menos de que seas amigo de uno de estos veteranos usuarios, o de que busques información por tu cuenta en internet, pero no me quiero extender de más hablando de este único sitio. Creo que de hecho podría hacer un video entero sobre aquel lugar, pero por el momento dejémoslo ahí. Tal pareciera que estos mundos casi muertos del internet temprano, que ahora nos parecen tan arcaicos, fueran extrañamente un paralelo a las ciudades reales, pues hay bastantes casos de ciudades construidas arriba de otras, o al menos construidas alrededor de ruinas antiguas. Es así que con la lenta muerte entre comillas de Worlds.com llegaría Second Life, otro nuevo simulador de vida virtual, el cual ahora tenía un sistema mejorado de gráficos y sobre todo de moderación. ¿O no? Second Life salió en 2003, pronto se convirtió en el nuevo referente en cuanto a mundos virtuales y en cuanto a simuladores de vida virtual, y ya para 2008 su popularidad no hacía más que crecer, dejando atrás esos tempranos gráficos de Worlds.com, consagrándose como el mundo virtual por excelencia, título el cual poco a poco iría perdiendo relevancia, opacado más que nada por sus extrañas controversias, entre las que rápidamente puedo mencionar el lavado de dinero, los múltiples casos de acoso entre usuarios y sobre todo los casos de acoso hacia menores, y como se podrán imaginar, todos los otros temas relacionados a esto, de los cuales prefiero no ahondar. Pero al final, tal y como sucedió con Worlds.com, Second Life quedó poco a poco en el olvido. Otras plataformas y títulos por su lado apostaron a un ambiente más relajado y seguro, y sin tratar de simular exactamente la vida, y más bien construyeron una identidad más original con respecto a esto, como el caso de Havotel, Club Penguin o incluso Mundo Gaturro, mundos virtuales los cuales abarcaron un público un poco más joven o de plano niños, y que por lo mismo destacaron indudablemente en su propósito. Sin embargo, justo como el caso de Worlds.com, Second Life tendría una base de fans fieles los cuales se resistirían al cambio. A partir de esta época se comenzaron a sumar muchos otros mundos virtuales a la lista, como Sanalika, Smith o el actualmente popular Roblox. La explosión repentina de todos estos simuladores de vida virtual creó una especie de lucha virtual, haciendo que algunas de estas aplicaciones poco a poco fueran perdiendo popularidad. Algunos sitios pronto cerraron sus puertas, como es el caso del famoso cierre de Club Penguin, un evento que hizo bastante eco entre la comunidad, debido a todo el cariño y el tiempo que sus usuarios habían dedicado a este. Es así que en 2017 el tan amado mundo virtual, en donde podías jugar como un pingüino, cerraría sus servidores, dándonos una muestra de lo frágil que estas realidades virtuales podrían ser. Pero dejando toda esta breve historia atrás, ¿qué es de los mundos virtuales hoy? La virtualidad de estos es un elemento que hoy en día juega bastante con el internet moderno, y que parece que las futuras tecnologías encaminan sus recursos hacia este mismo lugar. Aplicaciones como Roblox, Meta o incluso Minecraft son ejemplos de lo que actualmente podemos conocer como mundos virtuales modernos, y que básicamente llegan a interconectar a las personas de maneras bastante más cercanas a como lo hacían hace 20 años otras aplicaciones como Worlds.com o Second Life, y que parece que son mucho más modernas actualmente, creando un sitio seguro y de calidad para los usuarios. ¿O no?
Todo lo que hay detrás de los mundos virtuales e imaginarios nos pueden dar a pensar que quizá estos son un reflejo de nosotros mismos, un espejo de lo que es realmente el ser humano y de lo que son los usuarios que habitan estos lugares, exponiéndonos así a lo que realmente hay en la mente del ser humano. Pero por otro lado, también puede que sea simplemente un medio de socialización, el cual nos permite interactuar con una infinidad de personas tan diferentes que en otros tiempos sería imposible. Al inicio de este video te presentaba el pequeño mito de la espada colgante de Damocles, la cual, como recordarás, pendía de un muy delgado hilo sobre la cabeza de Damocles. Pues este pequeño mito no es solamente para hacer más largo el video, pues nos sirve bastante bien de analogía para pensar un poco más allá acerca de los mundos virtuales. Tal cual como si el usuario promedio de estos mundos virtuales fuera Damocles, este tiene una espada colgando sobre su cráneo. Una espada que puede ser representada con todo aquello que atenta contra su virtualidad, contra lo que probablemente ahora considera parte de su realidad. Una espada que está suspendida por un ligero hilo al cual carga con todo ese peso. Un hilo que en este caso podemos considerar como un frágil aparato tecnológico, un sistema el cual en cualquier momento puede caer. Y es que, como pudimos ver, en muchos de estos mundos virtuales se cuenta con un sistema monetario, tal cual si fuera una nación, el cual en cualquier momento puede quedar obsoleta, ya sea por el avance tecnológico como vimos en el caso de Worlds.com, por el mal uso del sitio como en Second Life, o simplemente por algún ataque masivo contra el propio sitio, dejando al usuario, el cual de alguna u otra forma ya se sentía parte de este mundo, con una falta de pertenencia a su propio mundo real, o en casos más profundos con una crisis de identidad. Pues esto al final nos sirve de reflexión. La realidad de algunas personas, sobre todo de los más adentrados en estos mundos virtuales, puede depender tan solo de un hilo, y su realidad es tan frágil que en cualquier momento puede simplemente hacer caer la espada sobre su cabeza. Pero dime tú qué opinas, ¿estamos preparados para vivir nuestra vida en un mundo virtual? ¿O acaso esta espada de Damocles siempre estará colgando sobre nuestras cabezas? Para concluir con todo este tema, me gustaría decir que sin duda este video fue un poco más extenso pero también más detallado. Quería hacer un análisis un poco más profundo a este tema, y que sé que se aleja un poco de lo que comúnmente hablo en este canal, pero así como hablo de todos estos juegos extraños, los cuales más que una vez han hecho cuestionar mi propia realidad, creo que este era un tema importante, y que de hecho está ligado muy íntimamente a los videojuegos de los que les hablo, pues muchos de estos, como el caso de LSD o de Yumeniki, de cierta forma buscan representar una realidad diferente, la realidad del propio autor, y esto nos sirve al final de cuentas para entender que los videojuegos y los mundos virtuales pueda que tengan un propósito mucho mayor del esperado. Así que espero que te haya gustado este video. Recuerda que yo soy Usibanana, un amante de los juegos extraños, y nos veremos en el siguiente video. Bye.